Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia. La idea de hoy es presentarles básicamente el proyecto de la planta de tratamiento de Canoas en sus aspectos principales. Lo haremos inicialmente yo y después pasará el doctor Durán, que hace parte del consorcio Durán Osorio, Structure y WSP, quienes nos han venido ayudando a estructurar todo este proyecto del cual, digamos, venimos hablando en la ciudad de Bogotá desde hace más o menos 20 años y que esperamos que ya este sea el momento de concretarlo de manera definitiva y que la ciudad pueda realmente terminar de descontaminar el río Bogotá. Entonces, primero les voy a contar un poco los antecedentes, en qué estamos, cómo está la ciudad en la parte, digamos, del sistema de alcantarillado y qué esperamos del proyecto. Entonces, pasamos. Esta es, pues, todos conocemos Bogotá y esta es más o menos la calidad del río y cómo está y lo que hoy sucede en general en términos de la contaminación del río Bogotá. Bueno, entonces, este es el río Bogotá. Como ustedes pueden observar, si bien, digamos, a la altura de la planta Tibitoque el río entra menos contaminado que como lo vemos, digamos, a la media altura de Bogotá, pero de todas maneras viene ya contaminado, digamos, a esa altura. Entonces, es fundamental que Bogotá está haciendo la tarea y hemos hecho todas las obras de infraestructura que se requiere, pero definitivamente pues no somos los únicos que podemos trabajar por este gran proyecto que es la descontaminación del río Bogotá. Entonces, una vez entra, digamos, a la altura de Salitre, entonces ahí comienza, pues tenemos puntos de vertimiento y posteriormente, digamos, ya en la cuenca de Canoas, la cosa empeora aún más porque en este momento digamos que el 70% de las aguas residuales de la ciudad van directamente al río a través de los ríos Fucha, Tunjuelo y de diferentes puntos de vertimiento que podemos ver en la diapositiva. Entonces, y para hacer un poco más, pues para tenerlo en cuenta más gráficamente, sigamos. Estos son algunos de los puntos de vertimientos que hay alrededor del río Bogotá y que realmente esperamos que esta realidad cambie una vez esté terminada la planta de tratamiento de Canoas. Entonces, ¿cuál es el río que soñamos y que podemos entregarle, digamos, a la ciudad? Es uno en donde los dos grandes puntos de vertimiento, Salitre y Canoas, pues entregan los vertimientos de manera adecuada, cumpliendo con la norma y con posibilidades futuras ya de otro tipo de reuso, pues cuando la tecnología así lo permita y de esta manera realmente podamos tener un río en buenas condiciones. Sigamos. ¿Cuál es el estado de las obras? Devolvámonos un poquito y las principales obras, digamos, que descontaminan el río Bogotá. Primero se hicieron, o la ciudad hizo los interceptores de la cuenca de Salitre, por supuesto terminados y funcionando en este momento. Actualmente la CARI, que fue la Corporación Autónoma Regional, es quien realizó la obra de Salitre y que todavía no está terminada. Y que tenemos diferencias, digamos, importantes con lo que está sucediendo en Salitre en este momento y que realmente esperamos haber podido aprender de esta experiencia para que en Canoas no ocurra lo mismo y realmente tener una petar con estándares y condiciones diferentes a lo que está sucediendo en Salitre. Adicionalmente, la ciudad ha venido construyendo todos los interceptores de la cuenca de Canoas, los interceptores del Tunjuelo, los de Fucha, los del Fucha Tunjuelo. El último que terminamos de construir en 2020 fue el de Zona Franca. Y actualmente estamos trabajando ya en el predio de Canoas, en la estación elevadora que eleva las aguas, pues todas las aguas residuales y pues es un primer cribado, digamos, para la planta
y a futuro le entregará Canoas, y mientras Canoas está, será el único punto de vertimiento que tendremos en la ciudad, pues de la cuenca de Canoas. Sigamos. Este es el estado, digamos, de la planta elevadora de Canoas, para que todos lo tengan en cuenta, una obra de más o menos 375.000 millones de pesos, con un avance importante ya del casi 65%. Sigamos. Realmente es una obra que avanza muy bien, y ya las bombas, que son, digamos, la principal, pues el principal insumo de la planta, ya fueron probadas en Alemania, y esperamos que estén acá en septiembre para que comience la instalación. Entonces son 6 bombas básicamente que elevarán las aguas, y nuevamente pues la obra avanza a muy buen ritmo. Sigamos. Ahora, un poco de los antecedentes de la planta de tratamiento de Canoas. Creo que pues muchos de ustedes ya los conocen, pero pues de todas maneras recordarlo. Entonces, la ciudad en su sistema de alcantarillado está dividido en las 2 grandes cuencas. El 30% de las aguas terminan en Salitre y el 70% en Canoas. Entonces, pues Salitre a un futuro estará tratando alrededor de 7.1 metros cúbicos promedio, y Canoas estará tratando en promedio alrededor de 16 metros cúbicos. Es la tercera, digamos, en caudal en Latinoamérica y la número 12 en el mundo. Sigamos. Los antecedentes, pues fundamentalmente los judiciales. La sentencia del Río Bogotá ordena en el 2014, en segunda instancia, toda la coordinación para las acciones de descontaminación del Río Bogotá, y eso ordena de alguna manera a todos los actores a trabajar por la descontaminación del río. Eso incluye todas las obras que he mencionado anteriormente, adicionalmente unas que se están haciendo en la cuenca alta y al interior de la ciudad también, toda la parte de conexiones, de eliminación de conexiones erradas, para lograr, digamos, tener un mejor tratamiento y que realmente el río cambie de condiciones. Y en particular, digamos, para la planta de tratamiento de Canoas, se establece finalmente que la empresa de acueducto de alcantarillado debe ser el contratante, la CAR, el Distrito Capital y la Gobernación de Cundinamarca son los cofinanciadores, al igual que nosotros. ¿Y en qué venimos o en qué se ha avanzado, digamos, hasta el momento? Pues básicamente se adquirió el predio. Este es un proyecto que no tiene inconvenientes prediales, incluso pues actualmente ya estamos trabajando en una parte del predio en la estación elevadora. Se han construido ya todos los interceptores que requiere la planta, y pues estamos, como lo mencioné, con la estación elevadora más o menos un 65%. Es un proyecto que cuenta con licencia ambiental, obtenida en julio del 2021, y que pues digamos ya tiene esa parte lista en términos del proyecto. Adicionalmente, la empresa realizó estudios de diseño a detalle de la planta, y eso básicamente nos ha permitido determinar y tener un buen entendimiento por parte de la empresa de lo que queremos, de lo que necesitamos y el presupuesto básicamente para el proyecto. ¿Cuál es la situación, digamos, en términos de los aportes de cofinanciación? Importante mencionar que los acuerdos ya están firmados. Pues todos tienen sus vigencias futuras, digamos, aprobadas. La CAR, el distrito, el departamento y la empresa, digamos, tienen los acuerdos de cofinanciación firmados, y digamos en cumplimiento de la sentencia del mismo Río Bogotá, que obliga a todos estos actores a ser parte, digamos, de esta cofinanciación.
Ahí están básicamente los números en constantes de 2020 y en corrientes de acuerdo, digamos, a lo que tenemos. En general, estamos viendo una inversión o CAPEX de 4.3 billones de pesos a precios de 2020. ¿Cuál es el reto principal, digamos, de este proyecto? Sigamos. Y es básicamente el descalce que hay entre el momento en que se construye la planta y los acuerdos, digamos, de cofinanciación, o cómo nos va dando o entregando la plata los diferentes actores del proyecto que ya mencioné, básicamente el distrito, la CAR y la gobernación. Ahora, importante mencionar, pues nuevamente, los acuerdos ya están vigentes, incluso ya parte de la plata comenzó a entrar por cuenta de los acuerdos que ya tenemos. Entonces la gobernación, por ejemplo, que tenía una participación más pequeña, ya casi termina de realizar sus aportes. Entonces, ¿cómo es básicamente la construcción de todo el proyecto? Y ya entraremos en mayor detalle. Pero básicamente dependemos de los aportes de cofinanciación, que nuevamente, pues como lo mencioné, ya están garantizados. El endeudamiento por parte nuestro de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, y también por parte del concesionario en términos de capital y deuda. Eso es, digamos, en la estructuración del proyecto es lo fundamental. Sobre el endeudamiento de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, importante mencionar que ya tenemos el cupo aprobado por el Consejo de la Ciudad. En este momento estamos en el trámite de la garantía de la Nación. Ya está, digamos, en proceso el COMPES, está todo radicado. Y esperamos realmente tenerlo pues lo más pronto posible. Ya tenemos, digamos, el análisis de la banca multilateral sobre el proyecto, y hemos venido, digamos, avanzando con ellos en toda la parte técnica, y ya realmente pues estamos en las formalidades básicamente de todo el proceso. Entonces, con esto termino yo la introducción y le doy la palabra al doctor Durán para que entremos ya en más detalle en la parte de las características de la contratación. Bueno, buenas tardes a todos. Una presentación breve. Al final entiendo que hay posibilidad de que ustedes hagan los comentarios que consideren. Así que será al final que haya ese espacio. La estructura del proceso de selección del contratista es la que ustedes pueden ver ahí. Tiene una primera etapa de precalificación, que es el estándar a nivel internacional para proyectos de esta magnitud. En el caso del acueducto está regulada esta posibilidad en el manual de contratación. Comenzará con la apertura, deberá presentarse las manifestaciones de interés, incluyendo la documentación de capacidad jurídica, financiera y experiencia. Con base en eso se hará el análisis y se hará el análisis del cumplimiento de esos requisitos habilitantes para crear la lista de precalificados. La lista de precalificados... Doctor Durán, ¿se perdió un momento el audio? No ha avanzado mucho. Creo que si sigue en el punto en donde va a entender perfecto el esquema. Y se hará entonces la revisión, se producirá la lista de precalificados. Importante tener en cuenta que el acueducto va a restringir el número de precalificados para que cumpla las funciones que este esquema tiene. Un número de precalificados, por decir algo, de 20, pues no sirve para el esquema. Tiene que ser un número limitado que permita aumentar la probabilidad de ganar, pero respetando la importante competencia que va a haber en el proyecto, para que con ese número limitado de precalificados se inicie la interacción o diálogo competitivo, que a veces se denomina,
en el cual se madurará el proyecto, se discutirá en detalle los documentos del proceso, particularmente el contrato de concesión, los apéndices técnicos que lo acompañan, los apéndices financieros, de tal manera que esto sea una actividad de muchísima apertura, de muchísima comunicación con ese mercado de precalificados para tener un proyecto óptimo que responda a los intereses públicos sobre el entendimiento de las preocupaciones, en tanto sean consideradas razonables y aceptables por el acueducto del mercado de posibles concesionarios. Una vez que se termine ese periodo de precalificación, se dará inicio a la licitación propiamente dicha, en donde solamente pueden presentar ofertas los precalificados. Habrá un cierre con una oferta económica, fundamentalmente, porque ya los requisitos de experiencia han sido evaluados en la precalificación y se adjudicará. Digamos. El proceso de selección, ya lo he dicho, está estructurado respetando un capítulo especial de precalificación para proyectos con participación privada que tiene el acueducto. En su manual de contratación se utilizará la plataforma transaccional SAP Ariba, que es la que usa el acueducto, está debidamente aprobada, es alterna al SECOP. Habrá un carto de datos donde estará la información, toda la información que el acueducto considere puede tener alguna relación con el proyecto, pero no es una información entregada para la licitación, es simplemente facilitar el acceso a los archivos de la empresa, en vez de que los interesados tengan que poner un derecho de petición pidiendo los estudios que hicieron hace 10 años, hace 15, hace no sé qué, los ponen todos ahí, para que todos puedan revisar. Ahí se quedarán incluidos también los diseños que se han contratado, los del tratamiento primario, después los del tratamiento secundario, el tratamiento de lodos y la integración de todo, pero no solamente eso, todo lo que tenga el acueducto se podrá poner ahí. Importante resaltar que esto no hace parte de la licitación, simplemente información, es facilitar el acceso a información y en consecuencia nada de lo que aparezca en el cuarto de datos dará soporte alguno para reclamación de ningún tipo, ni del acueducto al concesionario, ni del concesionario al acueducto. Bien, adelante. Perdón, profesor, que no se le escucha nada. Todo lo que dijo se oye como el micrófono, no se oye. No sé qué hacer. Las preguntas al final, ¿o se puede ir? Al final, por favor. Y sobre las preguntas, no necesariamente serán contestadas aquí, se tomará nota de ellas, a las que considere el acueducto que es procedente contestar, se contestarán, pero bienvenidas comentarios, intervenciones sobre cualquiera de los aspectos que estamos señalando aquí al final de la presentación, por favor. No sé si está ya solucionado. ¿Sigo? Ok. Sí, eso está funcionando. Sí. Igual la grabación va a quedar y se va a subir a la página. Ok, aclárenles eso, por favor, para que no estén tan preocupados. Los requisitos que se revisarán en la precalificación son la capacidad jurídica, la capacidad financiera y la experiencia técnica. Dentro de la experiencia técnica se divide ese concepto en tres, que es la experiencia en consecución de financiación, en construcción de PETAR y en operación de PETAR. Sigamos. Poco más de detalle en cuanto a la capacidad financiera, se exigirá un patrimonio neto de 1.3 billones de pesos. Cuando hay estructuras plurales se podrá sumar el patrimonio neto de cada uno de los integrantes, siempre que al menos uno de los miembros acreditantes, que son quienes deben tener más del 25% de participación en el grupo integrante plural, debe tener 480.000 millones de pesos. La capacidad de endeudamiento será para las entidades financieras, un poquito más laxo las condiciones de esas entidades, 90%, y para las demás 85%. Para eso se sumarán ponderados la capacidad de endeudamiento de cada una de las empresas, ponderado por su participación en la estructura plural. Se salió la presentación. Y el sonido se oye mal. Dale, comparte. Todo lo que ha dicho se oye muy lejos.
Menos mal que vamos a hacer es una petarda. Un sistema de comunicación. Pero, a ver, es que tiene que salir de modo presentación. Yo voy a poner. Ustedes me dicen cuándo debo seguir. Ya. No es una planta desalicinadora. ¿Cómo se dice? Desalinizadora. Desalinizadora. aunque la foto lo sugiera. Bien, continúo. Ya entrando en la experiencia técnica, se divide en tres, como ya lo dije: consecución de financiación para proyectos similares, ampliado no solamente al sector de agua potable y saneamiento básico, sino otro tipo de proyectos de infraestructura serán aceptables. Una pregunta. ¿La presentación se va a compartir? John, ¿la presentación se va a compartir? Sí, se va a compartir. Bien. El cierre financiero que se exige en otro proyecto, para los contratos que tengan esta figura, se deberá comprobar con certificación de la entidad contratante que efectivamente se cumplieron los requisitos para el cierre financiero, sean los que sean del contrato de que se trate, por un valor mínimo de 1.6 billones de pesos, si es un solo contrato. Si son más contratos, si no se tiene un solo contrato de ese valor, se admiten hasta 4 contratos, en donde la sumatoria de ellos sea de 2.2 billones, siempre que al menos uno sea de 1.1 billones. En los casos en que los contratos no exijan la figura del cierre financiero, se podrá alternativamente comprobar mediante la sumatoria de desembolsos que se han hecho para el proyecto que corresponda. Para las siguientes experiencias es importante, de las que voy a entrar ahorita, es importante partir de la premisa que el documento de precalificación tiene una definición de la tecnología mínima para definir las plantas que son aceptables para presentar experiencia. Esas plantas deben incluir pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y digestión anaerobia mesofílica. John le preguntan qué es mesofílica. Sigamos. Ahí. 2 experiencias adicionales entonces, una en construcción y una en operación. En cuanto a la de construcción hay 2 opciones. La primera opción es presentar un contrato en donde se haya incluido la construcción de todos los componentes a los que me referí en la tecnología mínima, cuya caudal medio de tratamiento de diseño sea igual o mayor a 5 metros cúbicos por segundo. O alternativamente, si no se tiene una de ellas, es posible presentar 2 contratos en donde cada uno tenga plantas también con la tecnología mínima de 3 metros cúbicos por segundo, digamos. Y en cuanto a la operación, es simplemente lo mismo que tenemos atrás, pero no en construcción, sino en operación, de al menos 2 años, posteriores a la fecha de inicio de operación definitiva del sistema, es decir, cuando está totalmente estabilizado. 5 metros cúbicos por segundo si se puede presentar una sola planta, o alternativamente 2, cada una de 3 metros cúbicos por segundo. Bien, entrando al contrato, ya proceso de selección terminamos. Entrando al contrato de concesión, tenemos una estructura en donde por un lado está el contratante, que es la empresa Acueducto de Bogotá, quien ha celebrado, ya lo explicó la gerente, los convenios de cofinanciación con la CAR, con el distrito, con la gobernación, y obtendrá, también se señaló, unos créditos con la banca multilateral, esa es la idea, con el Banco Mundial, y además se alimenta financieramente de las tarifas que cobra el acueducto. No solamente para el OPEX, en donde el 100% del repago del OPEX se da contra tarifas, sino para el CAPEX también hay una componente importante que es el componente de cofinanciación que le toca al acueducto, también será
saldrá, se impondrá a través de tarifas, se recuperará a través de tarifas. La empresa celebrará un contrato de concesión de derechos privados. El régimen es de una empresa de servicios públicos domiciliarios, ley 142, y por lo tanto no se aplica, aunque podría legalmente, pero no es la ley 1508, no es un contrato de APP, es un contrato de concesión, ni siquiera un contrato de concesión del artículo 32 de la ley 80, es un contrato de concesión de derecho privado de la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, con el alcance de que el contratista diseñe, financie, construya, ponga en marcha, estabilice, opere, mantenga y transfiera al final la petarca nomás. La inversión, es decir, las obras y los equipos, se ha dividido en una buena cantidad, cerca de 250 unidades de ejecución, que a medida que vayan cumpliéndose, terminándose cada una de esas unidades de ejecución, que son como componentes de equipos y de obra, se generarán unos pagos a los que me voy a referir ahora más adelante. Además de esto, de hacer las inversiones, proveer las construcciones, las obras y los equipos, el concesionario, ya lo dijo, operará, mantendrá, repondrá los equipos siempre que sea necesario para cumplir con las características que de ellos se predican las especificaciones técnicas correspondientes. Y muy importante advertir, aclarar, que este contrato no implica que el contratista, el concesionario, se convierta en un prestador de servicios públicos. No es una SP. No tiene por qué serlo. Si lo es, no hay problema. Pero no tiene por qué serlo. No tiene por qué convertirse en SP. En este contrato no va a prestar servicios a los usuarios. No va a tener relación, por lo tanto, comercial alguna con ningún usuario y no va a tener relación regulatoria con la superintendencia ni con la CRA. Eso es del acueducto. Este es un contratista cuya única relación es jurídica, es con el acueducto, no regulatoria, no con los usuarios. El esquema implica, el esquema de la transacción, la estructura, como en los contratos en general que se hacen de participación privada en Colombia, que en el centro contable, donde entran todos los recursos y salen todos los recursos a un patrimonio autónomo. Ese patrimonio autónomo es el que recibirá los aportes de deuda, desembolsos de los bancos o de cualquier mecanismo de financiación, mercado de capitales, etc., y de equity de los sponsors. A su vez les pagará el servicio de la deuda a los bancos y los dividendos o el repago de la deuda subordinada, el equity, a los sponsors, a los accionistas del concesionario. Debe crearse un SPV. Se presenta eso es un tema que ustedes seguramente ya están familiarizados con eso, se presenta una estructura plural normalmente, si se quiere presentar uno solo no hay ningún problema, pero debe constituir una sociedad de objeto único, así sea unipersonal, para ejecutar el contrato. Tiene que haber un SPV para ejecutar el contrato, que es el concesionario. En el patrimonio autónomo también entrarán los pagos que haga la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, pero a diferencia de otros contratos, no es el concesionario el que pone los recursos para la interventoría, sino que la interventoría será contratada independiente y pagada por el acueducto. El acueducto tendrá sus relaciones con los prestamistas para los desembolsos y los ingresos del convenio, etc. Y también recibirá de los usuarios los ingresos por tarifa. Sigamos. Bien, las fases del contrato son estas: fase de construcción, se estiman 18 meses de preconstrucción, de 18 meses, de construcción 60 meses, fase de puesta en marcha y estabilización 12 meses, la etapa de operación y mantenimiento, la gerente referirá al plazo de esa etapa al final de la presentación, y la etapa de reversión, que se estima en 12 meses. En la primera, en la fase de preconstrucción, será en la cual se desarrollan los estudios y diseños de detalle que hace el contratista, aunque el acueducto, simplemente cumpliendo de manera rigurosa y a un estándar mucho mayor que cualquier otro proyecto, que la gran mayoría de los proyectos en Colombia, ha contratado los diseños de detalle. Esos diseños de detalle, reitero, no son parte de los documentos contractuales. Aquí hay libertad de que el concesionario, y obligación, haga sus propios estudios de detalle siempre y cuando cumpla rigurosamente con lo que sí es obligatorio, que son los apéndices técnicos, llamados especificaciones técnicas. Entonces, los diseños de detalles que ustedes encuentran en el cuarto de datos no son obligatorios. Lo que es obligatorio son
las especificaciones técnicas y los diseños que haga el contratista deberán respetar esas especificaciones técnicas, que pueden tomar parte de los diseños que hay ahí, que hagan lo que consideren. Esa es información que está a disposición, la toman sin problema, no hay propiedad del acueducto sobre ella que no pueda ser utilizada por el concesionario. Debe obtener licencias, permisos y autorizaciones, todos los necesarios para poder iniciar y ejecutar las inversiones. Recordando, ahorita lo diremos también, que ya se tiene la licencia ambiental. Deben obtener el cierre financiero y de fondear las subcuentas del patrimonio autónomo con los cronogramas que el contrato preverá, donde deberán hacerse unos aportes de equity razonables de acuerdo con el estimado en la estructuración. Durante la fase de construcción, construye y instala los equipos, mantiene las unidades de ejecución que se van terminando, naturalmente, y después de eso habrá una fase de puesta en marcha y estabilización de 12 meses para estabilizar todos los trenes de tratamiento, revertir el monorrelleno, que lo debe construir el contratista, pues no lo va a operar. Ese es del acueducto, por lo que asume el riesgo del acueducto de la disposición de los biosólidos, y debe continuar con el mantenimiento de las unidades de ejecución. Estabilizada la planta, empieza propiamente la etapa de operación y mantenimiento, donde se operará, se mantendrá y se dispondrá todos los subproductos, excepto, como ya dije, los biosólidos, cuya responsabilidad y riesgo es de la empresa de acueducto de Bogotá. La etapa de reversión es simplemente para hacer ese importante componente del contrato, que es devolverle al acueducto en plena capacidad y con estándares previstos en el contrato, la planta, incluidos todos sus equipos, y capacitar a los funcionarios del acueducto durante ese periodo para que la recepción sea lo más fluida posible y le permita operar ojalá sin inconvenientes al acueducto. Sigamos. La forma de pago comienza los pagos en fase de construcción a medida que se van terminando las unidades de ejecución, con un componente que es el componente A, que está orientado. El valor del CAPEX es de cada contratista, eso aquí no pretendemos ni conocer, no nos interesa cuánto le cuesta a cada cual, esto es un tema de su autonomía, el precio es cerrado y el A no cambia porque le cueste más o menos al contratista, pero está orientado, está pensado para remunerar el CAPEX, el A y el B. El A es en pesos y se actualizará por lo tanto con la inflación colombiana, mientras que el B es en dólares. Ahí existen dos posibilidades, uno es dar pesos linkeados a la TRM y teniendo en cuenta la evolución de la inflación norteamericana también, que es un tema que cada vez se ha vuelto de mayor actualidad. También existe la posibilidad, eso está por definir por el acueducto, de entregar en una cuenta que cumpla con el régimen legal, una cuenta especial en la fiducia, los dólares en dólares, para incluso evitar el riesgo que en Colombia nunca lo ha existido, el riesgo de convertibilidad. Ello depende de si se obtiene finalmente, como se espera, el crédito con el Banco Mundial, caso en el cual el acueducto recibirá dólares y por lo tanto natural es poderlos reflejar en la forma de pago porque tiene ese hedge. Se tendrá que cubrir, pero ya lo tiene que hacer con el crédito del Banco Mundial, que es necesariamente en dólares, pero del lado del concesionario ya tendrá ese hedge natural que le permitirá asumir pagos en dólares verdes en una cuenta especial de la fiducia. Pero ello depende del crédito y las condiciones del crédito, así que no es una promesa, es una posibilidad. Después de que se termine la fase de puesta en marcha y estabilización, viene un componente que es muy relevante, que es un incentivo que solamente se obtiene cuando esto se termina. No valdrá ningún tipo de reclamación sobre la premisa que es que no he logrado porque ha habido fuerzas mayores, porque no sé qué, o porque incluso por incumplimiento de la entidad pública. Es un incentivo, solamente se paga cuando las cosas suceden, es decir, cuando la planta efectivamente ya está terminada, se ha puesto en marcha, se han hecho las pruebas y está completamente estabilizada. Ese es el componente C. El componente D, también orientado al pago del CAPEX, son pagos trimestrales predefinidos durante toda la etapa de operación y mantenimiento. Esos pagos serán actualizados con el IPC
Y lo importante de esos pagos es que no van a estar afectados por los indicadores o por el performance del contratista. Eso quiere decir que son ideales para que sirvan de subyacente, de garantía a créditos bancarios con entidades en donde ya quieren, una vez terminada la construcción, aislarse del riesgo de operación. Esos pagos vienen porque vienen, incluso cuando haya caducidad del contrato, los pagos seguirán haciéndose exactamente al mismo ritmo originalmente previsto, aunque se termine el contrato de manera anticipada. Ese es el componente D. El componente E son también pagos trimestrales, también orientados al CAPEX, pero estos sí van a ser afectados por el índice de cumplimiento, dependen del performance. Todo depende, repito, de los números del concesionario, pero están orientados, la filosofía es que están orientados más al repago del equity, que es el que naturalmente es más riesgoso, la recuperación del equity, y queremos que el concesionario tenga la carne en el asador de tal manera que le duela si el performance no es adecuado. Entonces es una combinación de estructuras en donde se protege mucho al financiador senior para obtener, ojalá, las tasas más adecuadas y obtener unos beneficios en el costo del proyecto para el acueducto, pero la parte de recuperación del equity sí va a estar sujeto al performance. Después tendremos el pago del componente F, que está orientado a remunerar el OPEX, y ese se actualizará con el IPC, y como también hay repuestos de los equipos que son importados, entonces habrá una componente con la TRM, también con el IPCU, y ese también dependerá del performance y será el 100% si el performance es perfecto, y bajará dependiendo de el indicador, si hay alguna falla en el cumplimiento de alguno de los indicadores. Y tenemos el pago G, que es muy relevante porque el pago F está orientado a repagar los costos fijos independientemente de la cantidad de agua tratada, la cantidad de químicos, etc. Mientras que el G, por el contrario, lo que pretende es reconocer que la cantidad de agua puede ser distinta y la calidad del agua puede ser distinta, y entonces se pagará por metro cúbico con determinada calidad. Cuando el agua cruda tenga una calidad, se pagará de una manera; cuando el agua cruda tenga otra calidad, se pagará de una manera distinta. Ese componente G, entonces, es muy relevante y es el que aísla en últimas al contratista de la cantidad de agua que no controla, porque el riesgo de cantidad de agua no es del contratista, es un riesgo de la empresa de acueducto. Y finalmente está el componente H, que se causa cuando en la reversión se confirma, se verifica que los equipos y las obras cumplen con todos los requisitos que el apéndice de operación prevé. Sigamos. Del tema predial, ya lo dijo la gerente, esto es muy importante porque aquí el riesgo predial prácticamente no existe, y el que pudiera existir es un riesgo de la empresa de acueducto. ¿En qué sentido? El predio ya es de la empresa de acueducto, ya lo adquirió, está indisponible, está vacío para construir, no tiene antecedentes de que ha sido utilizado para rellenos ni nada de esas cosas, es un buen predio. Y el acueducto en todo caso se obliga, pues una obligación que va a cumplir de manera facilísima, se obliga a entregar el predio libre de ocupaciones de personas y libre de obras o de estructuras por encima de la superficie. Hay un plazo para entregárselo que se establecerá en el contrato, y solamente habrá unos casos en donde el contratista se compromete a algunas actividades relacionadas con temas prediales. Por ejemplo, si de sus diseños saliera, eso es insólito, pero todo contrato tiene que traer las cosas que no van a pasar, eso se dedica con el 90% de las cosas del contrato, lo que espera que no pase, y es que si el contratista por alguna extrañísima razón decide que su layout exige salirse del predio, pues compre los predios adicionales si es que considera, porque en el predio que tenemos ahorita, más que cabe suficientemente la planta sin ningún inconveniente. Pero, repito, si el contratista quisiera hacer eso, tiene que comprar su cuenta y riesgo en los predios. También si necesita unos predios adicionales, no se ve por qué, pero si llegara a necesitar para campamentos o requiere para disposición de materiales sobrantes, o el problema del contratista. Sigamos. En el tema de biosólidos, pues ya lo he dicho, lo que hay en el esquema es que haya
obligación del contratista de hacer un tratamiento de biosólidos que permita una calidad definida para que esos biosólidos sean entregados al acueducto, y es el acueducto el que se encarga de la disposición, del aprovechamiento de los biosólidos. Ese es un tema del acueducto, no es un tema del contratista. El monorrelleno que está dentro del lote, que está previsto dentro del lote, simplemente debe ser construido por el contratista, pero como es un elemento de control del riesgo de disposición de los biosólidos, lo va a operar el acueducto. Entonces va a haber ese activo, se va a revertir de manera anticipada inmediatamente que terminen las obras, para que el acueducto lo utilice como considere y planee su utilización, de tal manera que sea armónica con las demás actividades de disposición de biosólidos que tenga el acueducto. Sigamos. Bien, en el tema ambiental, muy sencillo, el concesionario le corresponden adoptar todas las medidas que, de acuerdo con la regulación colombiana, sean necesarias para cumplir con la protección del medio ambiente, pero muy importante tener en cuenta que lleva una licencia ambiental. Ahora bien, esa licencia ambiental se ha dado sobre la premisa de un esquema que hoy está previsto técnicamente para el acueducto. Repito que el contratista tiene libertad en los esquemas, pero si esa libertad le implica que los límites de la licencia ambiental tienen que cambiarse, esa modificación la hará a su cuenta y riesgo frente a la autoridad ambiental. Pero lo importante es que hay una licencia ambiental que le permite, en un escenario perfectamente viable y posible, sustentado en los estudios de una gran calidad y una gran profundidad, le permitirá a cualquier concesionario ejecutar la obra sin modificar la licencia. Si ya lo quiere hacer por su autonomía, que lo haga a su cuenta y riesgo. Lo del pago de compensaciones y costos de gestión ambiental es del contratista, salvo cuando una autorización, un permiso de la autoridad ambiental quede condicionado a modificar el alcance del objeto, el alcance físico del objeto, sea obligatorio, no sea imputable al contratista, sino sea fatalmente exigido por una entidad, y no solamente ambiental, una vez lo amplío para cualquier entidad que llegara a hacer un requerimiento que implique el cambiar el objeto. Ese es un riesgo del acueducto, no es un riesgo del concesionario. La gestión social y arqueológica es completamente del concesionario, con la excepción de consultas previas. No se prevé la necesidad de hacer consultas previas, el Ministerio del Interior y la licencia ambiental ya lo ha reconocido. No ha encontrado que haya comunidades en la zona de influencia del proyecto que estén protegidas por el derecho fundamental de consulta previa, pero como todos sabemos, a veces aparecen vía una tutela, cosas como esas. En ese caso, si ello llegara a suceder, el costo de la consulta previa es del acueducto. En cuanto a los riesgos, simplemente alguna referencia muy rápida, entender, para que nos pongamos de acuerdo en qué son riesgos. Riesgos es realmente la variación, el delta, en lo positivo y en lo negativo, entre cualquier costo estimado, no importa que se conozca o no por la contraparte, y los costos reales de cada uno de los variables que influyen en el proyecto. Es un tema de costos, un tema de plata exclusivamente, y es que hay cosas que creí que valían tanto, el dólar iba a moverse así y se movió diferente. Esos son lo que son riesgos. Así que, según Damodaran, es el delta de la rentabilidad de un proyecto. Sigamos. Algunos de los principales: el riesgo de diseño, entendido como el costo mismo, la variación del costo de diseños, como también la variación o los costos mayores o menores que implique para el contratista asegurarse que los diseños cumplan con las especificaciones técnicas. Y no solo los diseños originales, sino que todo diseño, por definición, es apenas una aproximación a la realidad, no es la realidad misma. El concepto de que el el diseño quedó mal creo que es un problema conceptualmente equivocado. Los diseños, en ese sentido, todos son malos, porque es que dependen de cuando yo ya voy a hacer en el terreno las cosas. Entonces aquí se reconoce que los diseños pueden y deben ser cambiados o adecuados durante la obra por el contratista para cumplir siempre con las especificaciones técnicas. Lo que es obligatorio es cumplir con las especificaciones técnicas. Ese riesgo de costos de adecuación de los diseños es del contratista. Y ahí también está vinculado el riesgo de construcción, y es que el riesgo de cantidades de obra y el riesgo de precios unitarios es un riesgo del contratista. Porque, repito, los valores se predefinen en la oferta que ponga el ganador, y esos valores no van a cambiar
porque las cantidades de obras sean mayores o menores, o porque los precios sean mayores o menores, sin perjuicio de las actualizaciones a las que me referí por el dólar, por el costo de la energía en el momento de la operación, básicamente por las dos, y por el IPC colombiano. Eso también se refiere al riesgo de EM, eso es a precio cerrado, con esta caveat que acabo de hacer de las actualizaciones. El riesgo de financiación, tasas, plazos, condiciones en que se consigue la financiación es del contratista, y los de la derecha son un poco más del acueducto, pero no completamente. Hay riesgos compartidos. El riesgo de demanda es completamente a cargo del acueducto, es decir, la cantidad de agua y la calidad del agua, porque el cubrimiento de ese riesgo para el concesionario es el que ya señalé, ese componente variable que depende de la cantidad de agua tratada y de la calidad de agua tratada. El riesgo predial es del acueducto, ya me refería a eso. El riesgo de cambio de ley también es del acueducto. Tiene dos, digamos, consecuencias importantes el riesgo de cambio de ley, o dos componentes importantes. Uno es el tributario. El tributario es la variación de los tributos respecto de los vigentes al momento de presentar la oferta versus los que sucedan durante la ejecución. En ese caso, si los tributos hacen que haya un costo adicional para el contratista, el acueducto lo cubrirá. Si los tributos bajan y es un costo menor, el acueducto se lo cobrará al contratista. Pero hay una franja de variación de esos costos que es riesgo del contratista, del concesionario. No es una franja alta, no está prevista conceptualmente para distribuir un riesgo, porque este riesgo el concesionario no tiene control alguno del riesgo. Está previsto para evitar costes de transacción por valores que no sean sustanciales. Es solamente para cambios materiales que la tributación implique en la economía del contrato. El riesgo, y el otro riesgo de cambio de ley, el otro componente, es cuando una norma, así sea una decisión de una autoridad, un acto administrativo, implique cambio en el objeto. Si le piden al proceso que cambie el objeto, naturalmente ese es un riesgo que cubre la empresa, porque pues, es otro, distinto de lo que se ha contratado. Eventos eximentes, los que sean asegurables, estoy hablando del daño, no de la consecuencia de una fuerza mayor, que es liberar del cumplimiento mientras se suspende la obligación, mientras que no permita la fuerza mayor terminarlo. Aquí me refiero es al costo, que puede haberlo o no. Es decir, si hay una fuerza mayor que tiene un impacto en los costos, daña a unos equipos, etc., eso será dividido en que lo que sea asegurable debe ser asegurado por el contratista y por lo tanto es riesgo suyo, que es la póliza todo riesgo, tema que ustedes seguramente se han trabajado en otros proyectos de infraestructura en Colombia, saben cómo funciona, y los que no sean asegurables es riesgo del acueducto. El riesgo cambiario en parte va a ser asumido por el acueducto por el componente B. Todo lo demás, distinto del componente B, es un riesgo y es un costo a cargo del contratista. El mecanismo de solución de controversias de esto es muy similar a los que lo conozcan, al que se utilizó en el metro de Bogotá. El mecanismo es el de amigable componedor, es realmente una manera de incorporar la figura del dispute board con la legislación colombiana, con las ventajas de que la amigable composición es tremendamente flexible, de acuerdo con la ley 1563, y permite organizar ese dispute board casi que perfecto, siguiendo las mismas reglas que, por ejemplo, tiene la Cámara de Comercio Internacional, la regulación del Dispute Adjudication Board, es decir, el que es obligatorio, no el Review Board, sino el Adjudication Board, que es obligatorio. Esto tiene la ventaja de que es un panel permanente, que es vinculante obligatorio, puede ser multidisciplinario. Las decisiones de toma del derecho, eso no quiere decir que no pueda haber ingenieros, los ingenieros pueden fallar en derecho también, en el sentido que no es en equidad, porque va a ser un proyecto financiado dependiendo uno de lo que le considere el amigable componedor en un momento dado, que justo es injusto, genera muchas incertidumbres. Entonces tiene que ser basado en el contrato, debe cumplir rigurosamente con el contrato y con la ley. Los tiempos de decisión son muchísimo más cortos y esa es la idea. Al ser permanente va a ser un amigable componedor, un panel que está informado, que tiene la capacidad, da todas las garantías de tomar decisiones prontas, porque de las decisiones depende el flujo de caja, y lo que hay que proteger es el flujo de caja. Y hay que desincentivar eso que pasa en algunos otros proyectos en donde se acumulan pleitos, se añejan pleitos por
mucho tiempo hasta que llegan todos a un tribunal de arbitramiento que se demora 5 años en tomar una decisión. Mientras tanto, el contrato, primero, enredado, no se sabe bien qué es lo que debe pasar, porque algunas cosas dependen de las decisiones, pero sobre todo genera un ambiente de litigiosidad muy negativo. Eso lo sabemos en grandes proyectos de infraestructura. Pretendemos evitar eso utilizando la figura que en el mundo se ha venido utilizando y cada vez se usa más, que es el dispute board. Por supuesto, si alguna de las partes considera que la decisión del dispute board no se basó en el contrato, no se basó en la ley y respetó ese límite del mandato, porque la honorable componente es un mandatario de acuerdo con la ley colombiana, puede retar esa decisión ante un tribunal de arbitramiento internacional que seguirá las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, y por si alguna razón, porque la regulación colombiana aquí 63 es un poquito ambigua con eso, ese tribunal que se considerara no competente, en vez de que la consecuencia sea que se vaya a la jurisdicción permanente, que puede ser 15 años, para tomar cualquier decisión, se reemplaza por un tribunal nacional en la Cámara de Comercio de Bogotá. Sigamos. Tal vez no dije la forma de selección, muy importante. Son 3 miembros, uno escogido por una de las partes, el otro por la otra, y de esos 2 escogen el tercero. Eso le da total garantía a las 2 partes. La fórmula de liquidación ya ha venido implementándose en Colombia desde el proyecto Metro de Bogotá, una forma distinta de liquidar estos contratos que cambia lo que se hizo en 4G, todavía algunas de 5G que tienen esa fórmula, que es la backward looking, que lo que mira es hacia atrás en el sentido de que mira lo que se ha gastado el contratista y eso es lo que se le paga, pero lleno de una cantidad de discusiones, y es si lo que gastó fue útil, si lo que gastó tenía precios de mercado, discusiones bizantinas complicadísimas. Entonces eso suena bien en el papel, en la práctica ha tenido problemas serísimos. El problema más serio, el ejemplo de problemas más serios de esto es el laudo de Ruta del Sol 2, en donde se hizo una liquidación con base en el artículo 20 de la ley de 82, que dijo una fórmula que es backward looking, y ese mira lo que se ha gastado, se actualiza con IPC, etc. Ahí los peritos decían, por ejemplo, que el valor de la liquidación era entre 1.1 y 1.4 billones de pesos. Los árbitros decidieron que fuera 300.000 millones. No sé quién tiene la razón o no, pero una fórmula de liquidación que genere semejante dispersión, pues no cumple con los objetivos que debe tener una fórmula de liquidación. Pero además, la backward looking tiene un problema muy serio, y es que distorsiona la asignación de riesgos. Porque si yo presenté una propuesta con precio cerrado, es que me pagan ese precio cerrado. Si me costó más, mi problema. Pues si me costó menos y me ahorré, pues mi ganancia, de eso se trata, ¿no? De ser eficiente, de hacer las cosas. No, aquí no. Aquí si le costó más, entonces el acueducto termina pagando más y se vuelve como un contrato de reembolso de costos, de administración delegada, lejísimos lo que queremos. Aquí queremos responsabilidad y riesgo a cargo para generar los incentivos adecuados a cargo del concesionario, pero si costó menos, entonces el concesionario va a perder ese ahorro que es legítimo que lo tuviese, porque para eso cotizó un precio cerrado y asumió los riesgos que asumió. Todo eso se corrige con una fórmula forward looking que lo que hace no es mirar lo que se gastó el contratista, sino lo que ha hecho. Y como hay 250 o aproximadamente así unidades de ejecución, es muy fácil saber cuánto ha hecho, porque depende de que se van terminando cada una. Y las que vayan a medio hacer, que no van a hacer muchas, un tema menor, también va a haber una perfecta definición porcentual de cómo va el avance de eso, definición que se va haciendo mes a mes por cargo del interventor y que puede ser discutida mes a mes por el concesionario o por el acueducto para que se defina en cada caso sin necesidad de llegar a la liquidación exactamente cuánto vale. ¿Qué quiere decir eso? Que los riesgos se respetan, el riesgo de precio cerrado se respeta, que se acaban las discusiones si es precio de mercado no nos importa lo que cotizó en la licitación, y que cada día de ejecución del contrato se sabe con exactitud cuánto vale la liquidación. No hay que ir a ningún tribunal de arbitramiento. Eso basta con hacer unas cuentas sencillísimas y se sabe el valor de la liquidación cada día de ejecución del contrato. Si hoy se termina el contrato, vale tanto. Eso es en nuestra opinión, una enorme ventaja, hace mucho más confiable la estructura financiera del contrato, le da mucha más seguridad a los financiadores y al concesionario mismo, y nos parece que es un gran logro migrar de la backward looking a la forward looking. Sigamos.
un minuto. No sé el... Bueno, y para terminar, tal vez 2 puntos. El primero, el tema del cronograma. Tenemos un cronograma evidentemente ambicioso. Esperamos tener la precalificación en noviembre de este año y posteriormente, casi inmediatamente, salir con ya pues con el proceso de licitación. Pues para que Canoas inicie lo más pronto posible. Eso depende en lo fundamental de 2 temas grandes, del tema pues de la garantía de la nación y el momento en que nos lo entreguen, de las aprobaciones a las cuales está sujeto el proceso en la CAR, que ya digamos hemos radicado y que pues tienen tiempos cortos de respuesta, pero pues evidentemente digamos esos son los principales riesgos de este cronograma. Pues ese es básicamente el resumen del cronograma y simplemente para terminar, sigamos y para hablar un poco también del plazo de la operación. Entonces, en términos del resumen del proyecto, importante, como lo dijo el doctor Durán, tenemos en la parte, digamos, de construcción, estudios y diseños a detalle, licencia ambiental, la parte de predial solucionada y todos los interceptores, digamos, construidos y la planta y la estación elevadora en una etapa avanzada que esperamos terminar en noviembre del 2023. En términos de operación, acá no estamos hablando de una operación a muy largo plazo. Estamos hablando máximo de un periodo de operación a 10 años y esperando, si cierra bien, básicamente un periodo de 5 años. ¿Por qué estamos esperando algo de este estilo? Básicamente por las lecciones aprendidas en Salitre, Bello, Atotonilco. En general nos muestran que periodos de concesión, digamos que si los vamos a tener, deben ser a corto plazo. Eso nos permite tener, digamos, reducir el riesgo de incertidumbre de financiación del concesionario. Y adicionalmente, en esto, digamos, el Banco Mundial y los expertos internacionales han insistido bastante que este proyecto en particular, ese más o menos debe ser el periodo de la concesión. Pues digamos, por la parte financiera, importante mencionar que los recursos del CAPEX están asegurados con los convenios de cofinanciación firmados. El endeudamiento de la empresa, pues estamos en el trámite de la garantía de la nación. Hay un alto porcentaje del CAPEX que se paga durante la construcción. El pago es por unidades de ejecución, como lo mencionó el doctor Durán, lo que permite, digamos, tener un flujo de caja importante para el concesionario. Asumimos el riesgo de tasa de cambio nosotros. No hay riesgo comercial para el concesionario. Nosotros seguimos, digamos, con la demanda y en general la cartera que puede implicar pues las tarifas de la empresa. Y nuevamente el periodo de concesión o de operación menor a 10 años reduce la incertidumbre en términos de la financiación. Y creo que ese es el resumen del proyecto. Los que tengan preguntas podemos comenzar. Yo represento a Hyundai. Quería más que una pregunta, de pronto hacer un comentario con respecto al plazo de operación y mantenimiento. Yo creo que aquí es importante tener en cuenta que el periodo de construcción va a ser casi de 7 años y que por lo tanto el concesionario va a estar asumiendo los riesgos de financiación y de construcción para un periodo de operación muy corto. Y también sería bueno entender pues que va a definir que sea de 5 años o 10 años. Y si va a haber disponible algún tipo de información de cifras al concesionario para poder entender cuáles van a ser las implicaciones para nosotros los inversionistas y los industriales por el hecho de tener un periodo de operación corto. De pronto aprovecho también para preguntar si ya se ha definido el número máximo de precalificados y cuál va a ser la forma para filtrar
cuál va a ser el número final de precalificados. Si va a ser aleatoria o si va a ser, por ejemplo, tomando desde el que está presentando los mejores credenciales en experiencia a menores credenciales. ¿Alguien más? Pues sí. De la segunda pregunta, en principio se ha pensado, sujeto a cambios, pero se ha pensado que sea 6, el número máximo de precalificados. Eso sigue como reglas internacionales de lo que suele, es un número que se utiliza mucho pues, para este tipo de proyectos. Y la forma de selección, en el caso de que haya más que cumplan con requisitos habilitantes, no va a ser aleatoria. Va a ser ordenándolos por el mayor cumplimiento. Todavía no sabemos si la experiencia o capacidad financiera, pero algunos de esos criterios, y entonces los que tengan mejores credenciales van a ser los precalificados, no aleatoriamente. Y sobre el plazo de concesión de que, o sea, entendemos que el proyecto tiene una mayor, digamos, parte en términos de construcción que de operación, ese es el proyecto. ¿De qué depende? Si son 5 o 10 años, básicamente determinar, digamos, el cierre financiero en términos de la garantía de la nación y sí, pues básicamente de la garantía de la nación. Y con los números finales sale básicamente el dato. Nuestra preferencia son 5 años frente a los 10 años. Allá solo es el micrófono. Buenas tardes. En la presentación explicaron que la financiación van a ser con recursos del Banco Mundial. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser ese porcentaje? ¿El 100% Banco Mundial? ¿Cómo van a ser los bancos locales? ¿La participación? Me gustaría un poquito más de explicación si ya tienen definido que solo Banco Mundial o vamos a participar los bancos locales también. Un favor, ¿se puede identificar? Elga García, de Banco de Occidente. Gracias. ¿Quieres contestar eso? ¿Quién? Pues, a ver, bueno, dale vos. Buenas tardes, acá hay 2 tipos de financiamiento. El crédito que consigue el acueducto, la empresa de acueducto, y el crédito que tendrá que conseguir el concesionario, es decir, la financiación privada. Con respecto al crédito que debe conseguir la empresa de acueducto, estamos tramitando un crédito con banca multilateral con garantía de la nación, porque es el que a la empresa de acueducto, digamos, le ofrece las mejores condiciones en términos de plazo y de gracia y de financiamiento. Entonces, por eso la empresa de acueducto tramitó un cupo de endeudamiento y está realizando el trámite ante la nación para obtener un crédito multilateral con garantía. Pero pues la financiación privada que requiere el concesionario, pues sí depende del cierre financiero que él realice. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Bizambra de Online. Tengo una pregunta referente también a lo del plazo de operación y es entender si ese plazo se va a definir, cuándo se va a definir y si va a ser antes de la precalificación. Porque para algún tipo de inversionistas, el plazo de 5 o 10 años puede resultar en si es o no atractivo para nosotros. No sé si en la precalificación sale eso o no, no lo tengo claro. No se definió, pero sería interesante que se pudiera definir. Pues, mejor dicho, nosotros cuando tengamos, no sé si sale específicamente en la precalificación, pues entendemos que es información importante, apenas tengamos el cierre salimos, pues se puede
comunicar sin ningún inconveniente, pero pues nuevamente, nuestra preferencia son los 5 años. ¿No hay más? Listo. Allá hay uno. Buenas tardes, Fernando Rojas de Checa. Con el kickoff de hoy, ¿puede estar abierto el data room del proyecto? ¿La qué? Ah, el data room. ¿Cuándo lo vimos? Ya está con información, ya tiene con información. Y lo vamos a ir cargando la información. ¿Sí? Sí, dale ahí. Ya tenemos a disposición alguna información que ustedes encontrarán ahí, como encontrar la hoja de términos, diseños, licencias. Vamos a cargar esta presentación y vamos a ir alimentándoles la información que tienen. Estamos terminando, es un desarrollo para que ustedes puedan tener una consulta más fácil y amigable de la información, pero la van a encontrar toda ahí. Vamos a irla cargando ahí. Y pues creo que es muy importante, aprovecho para decirles los correos en los que estamos recibiendo las observaciones, las comunicaciones, lo que ustedes nos quieran enviar sobre el proceso. Los diseños que están disponibles, estarán todos, ¿cuándo podremos tener acceso a esos diseños? Vamos a ir revisando qué medio vamos cargando la información, porque sí tiene una gran capacidad para que la tenga, para que ustedes puedan ir consultando todo lo necesario para poder presentarse si es así el interés. No, de la hidrólisis. No, listo. Sí. Bueno, listo, con esto creo que entonces terminamos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los correos para recibir observaciones adicionales ahí están dispuestos. Y nuevamente muchas gracias a todos. Gracias.